Si tienen su Biblia ahí, pueden ir buscando el Evangelio de Mateo. ¿Por qué causa estamos abordando este pasaje? Bueno, porque justamente en esta semana con un grupo de hombres vamos a viajar a Puerto Madryn. No de paseo, no se preocupen. No es de paseo, es un momento, es un retiro de hombres que se da en aquel lugar. Es el retiro de hombres que todos los años hacemos. El año pasado nos tocó a nosotros, fuimos locales. Ahora vamos de visitante. Más difícil jugar de visitante. Y el próximo año en Roca. Así que si quiere hacer planes para el próximo año, más o menos para esta época, en Roca, Dios mediante. Así que, y justamente me toca dar este pasaje de Mateo capítulo 28, pero antes obviamente no quería exponerlo a los hermanos allá en Madryn sin antes poder compartirlo con mi iglesia local, por supuesto. Entonces, es obvio que íbamos a caer en este pasaje. ¿Sí? ¿Tienen Mateo 28? ¿Lo tienen ahí? Mateo 28. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el final, hasta el cierre de Mateo 28. Luego vamos a orar una vez más. Dice versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. En esta mañana rogamos tu guía, que tu Santo Espíritu esté ayudándonos. Te lo pedimos, por favor, porque no queremos exponer nuestros pensamientos, ni ideas nuestras, sino lo que tu palabra está mostrándonos aquí. Y pedimos, por favor, que así apliques tu palabra a tu pueblo, a tus hijos, a los creyentes en este lugar, para santificación, para crecimiento, para afirmarnos en tus verdades, Señor, para que sepamos guardar todas las cosas que tú nos has mandado. Pero también pedimos, Padre, por favor, si hay corazones aquí que no conocen a Jesucristo, Padre, por favor, muéstraselos. Muéstrales el gran abismo que hay entre tu santidad y tu justicia y su condición de pecado, y que la única forma, el único medio por el cual podemos llegar a ti, Señor, es a través de Jesucristo. Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es el que reúne, el que llama a sus ovejas, y las ovejas de Él escuchan su voz y le siguen. Y por eso pedimos, Padre, por favor, así obres en aquellos corazones que ya son tuyos desde la eternidad. Tú has determinado esto, que sean tuyos. Padre, guárdanos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace un tiempo leí un breve artículo de un autor, Nathan Knight se llama, no importa el nombre. El hombre se dedicó a escribir algunos libros, varios libros, acerca de plantación de iglesias, de cómo plantar una nueva iglesia, de cómo iniciar una nueva obra. Y en este artículo que leí hace tiempo, él decía que, y cito: no puedes plantar una iglesia si no sabes lo que es una iglesia. No puedes plantar una iglesia si no sabes lo que es una iglesia. Y en el artículo este autor exhorta, anima a los pastores, a los plantadores de iglesias a tener
Él habla de una eclesiología robusta. Es una palabra rara. ¿Qué es la eclesiología? Para el que no está familiarizado con esa palabra. Eclesiología es el estudio de la iglesia en todos sus aspectos, en lo que es su definición, que es la iglesia, la naturaleza, el propósito, la autoridad de la iglesia, la unidad de la iglesia, la diversidad de la iglesia, la pureza de la iglesia, y así un montón de temas. Eso habla la eclesiología. Pero este autor dice, y cito, una iglesia, me gusta cómo lo define, ¿no? Una iglesia es más que una reunión de personas alrededor de un punto de predicación y cánticos. Hay líneas muy definidas que han sido dadas a nosotros por el Señor en su palabra. Estas líneas distinguen a los cristianos del mundo, así como ilustran una mejor ciudad en la cual todos viviremos por la eternidad. Debemos tomar el tiempo para pensar en estas líneas y cuidadosamente instituirlas para el bien de quienes nos rodean y para la gloria de Dios. Fin de la cita. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo seguir, ¿no? Estas líneas que Dios ha trazado en su palabra y cómo ser cuidadosos para definir, ¿no? ¿Qué es la iglesia? El pasaje no nos habla de eso, no se preocupe. Pero sí habla de un aspecto que la iglesia tiene que cumplir. ¿Cómo reconocemos la iglesia? Porque es importante reconocer qué es la iglesia y qué tiene que hacer la iglesia en este mundo. Porque tener un defecto de entender qué es la iglesia, qué son los cristianos, no entender bien eso, naturalmente nos va a llevar a no hacer bien la misión que Dios tiene para la iglesia en este mundo. ¿Usted sabe cuál es la misión de la iglesia en este mundo? Bueno, si no entiende bien lo que es la iglesia y lo que es un cristiano, es muy difícil que pueda responder a esa pregunta. Me animo a decir y me animo a agregar a la frase esta de este autor, es que no puedes pensar en la iglesia si no entiendes ni vives la vida de la iglesia. No puedes pensar en la iglesia si no entiendes ni vives la vida de la iglesia. Y un aspecto importante de esa vida de la iglesia, que da sentido a la iglesia, es esta mirada hacia afuera y hacia adentro que Jesús acá describe en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Hay una mirada hacia afuera y hay una mirada hacia adentro. Muy interesante porque esta es la conocida, o muchos la conocen como la Gran Comisión. Quizá tiene usted el título en su Biblia, la Gran Comisión ahí. El título no es inspirado, no se preocupe. Y el nombre de Gran Comisión se le ha dado el cristianismo a lo largo de la historia. Pero a modo de contexto, y si usted quiere, no lo vamos a leer todo, el Evangelio de Mateo, no se preocupe, es largo, es el más largo de hecho. Pero si se toma el tiempo y lo lee en su casa, enseguida va a notar referencias de Mateo hacia la venida del Rey. De hecho, Mateo es el Evangelio del Rey. En Mateo capítulo 1, cuando comienza Mateo, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Cuando el judío leyó eso, dijo, acá estamos hablando del verdadero rey, del que viene del linaje de David, el último David, el que esperaban. Libro de la genealogía. Y así el Evangelio de Mateo recorre y va a notar fuertes referencias a esta venida del Rey precioso, porque es el Mesías prometido que estaban esperando los judíos. El Evangelio de Mateo tiene tremendos indicadores de cumplimientos de promesa. De hecho, esta es solo una porción que hemos leído, pero si usted lee todo el Evangelio, es el que más referencias cruzadas tiene acerca de las promesas del Antiguo Testamento cumplidas en Jesucristo. Y esta porción hace como de conclusión, es una conclusión evidente acerca de la autoridad del Rey, de Jesucristo. Esta es la conclusión. Esta es la autoridad del Rey. Este es el encargo a sus siervos. Es el Rey hablándole a sus siervos y diciéndoles toda potestad.
me ha sido dada. Como consecuencia, hagan esto. Hagan esto. Es el rey hablando. Si usted lee todo Mateo y no entiende esta conclusión, no va a poder entender, obviamente, el propósito de este libro, de este evangelio, pero posiblemente se pierda el punto clave de lo que la iglesia tiene que hacer en este mundo. No entender esta última parte de Mateo es no entender el propósito del Señor para con sus discípulos. Esta es la misión que tiene la iglesia. Esta es la misión que muchos cristianos o no entienden o no se hacen cargo. Esto es lo que hay que hacer. Muchos no están deseosos de cumplir esta gran comisión, pero esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que ha ordenado el Señor. Si usted quiere responder a la pregunta, ¿qué hace la iglesia? ¿O qué debería hacer la iglesia en este mundo? Acá está la respuesta. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es el llamado que la iglesia tiene? Si no es ir y hacer discípulos. ¿En qué está perdiendo tiempo la iglesia y los cristianos en este tiempo? ¿En qué están preocupados? ¿En qué están ensimismados que no pueden cumplir con esta gran comisión? Podríamos pensar en muchos énfasis bíblicos y que son buenos y que están en el Nuevo Testamento acerca de qué tienen que hacer los creyentes o qué tienen que hacer los cristianos en este mundo. Podemos pensar en esto, ¿no? En la comunión entre los hermanos. Precioso, ¿no? A mí me encanta poder reunirme con mis hermanos. Es un énfasis que está en el Nuevo Testamento, pero no es la misión de la iglesia. No es la misión de la iglesia. La comunión no es la misión de la iglesia. Me encanta la enseñanza de la palabra de Dios. Me encanta esto de poder exponer la Biblia y que los creyentes aprendan y crezcan. Pero no es esa, es parte, pero no es la misión de la iglesia. Es parte, sí, y está en la Biblia. No son las alabanzas, me encanta cantar y disfruto cantar. Y a veces me da cosa cuando veo a algún hermano como apagado. ¿Qué pasa, hermano? ¿No podés cantar? Capaz está mal, o capaz tiene un problema en la garganta, pero es hermoso cantarle al Señor. Pero no es la misión de la iglesia, ponerse a cantar. Es parte, sí, y es importante. Puntualmente el motor principal de todo creyente y de la iglesia es glorificar a Dios, es agradarle. Ese es el motor que tiene el creyente en particular, pero la iglesia, en agradar a Dios. Ahora me pregunto, ¿cuál es el modo supremo que Dios ha determinado para que su nombre sea glorificado en este mundo? Bueno, Mateo 28 responde a eso. Salvar pecadores. Salvar pecadores y usar pecadores para seguir ese plan. Pecadores que ahora redimidos continúan el plan de seguir enseñando a otros. ¿Quién es este gran rey que manda a sus discípulos esto que hemos leído? ¿Qué hace la iglesia? Hace lo que el Señor hace. Recuerda en Juan 17. En Juan 17 el Señor, no lo vamos a leer, pero les dice, santifícalos en tu verdad, le habla a los discípulos y le pide a Dios, está orando a Dios. Jesucristo está orando a Dios y le dice, santifícalos en tu verdad, separalos, consagralos, porque estos son mis discípulos, son mis ovejas que han oído mi voz. Separalos en tu verdad. ¿Qué es la verdad? Es la palabra de Dios. La única forma de separar, de marcar diferencias, es a través de lo que Dios dice en su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y agrega, precioso lo que agrega. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío. ¿Cómo? De la misma manera que Dios envió con un mensaje puntual, con una misión puntual a Jesucristo, así el Rey envía a sus discípulos. Hagan esto, porque toda potestad me ha sido dada. Por eso el creyente que desea glorificar al Señor, la iglesia que desea glorificar al Señor, va a honrar su voluntad haciendo discípulos. Haciendo discípulos. Esa es la idea del pasaje. El creyente que desea glorificar al Señor va a honrar su voluntad haciendo discípulos. La iglesia predica el Evangelio y hace discípulos. ¿Cómo hacer? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Cómo hacer
lo que hay que hacer, cómo la iglesia hace lo que tiene que hacer. En primer lugar, vamos a ver que necesitamos actitudes antes de hacer. Necesitamos ciertas actitudes. Son principios que encontramos entre versículos 16 y 18. Ahí vemos a los discípulos con ciertas actitudes que nos sirven de principio a nosotros, muy importante. En el contexto de Mateo 28, vemos nuevamente, ahí en versículos 11 al 15, vemos de nuevo a los religiosos que se encargaron de enjuiciar a Jesús, de llevarlo a la cruz, de lograr la crucifixión. Ahora ahí, a partir del versículo 11, se encargan de silenciar a los soldados y pedirle a los soldados, darles dinero a los soldados para que no digan nada de la resurrección. Ese es el punto en esa parte de versículos 11 al 15. Pero a diferencia de estos soldados, a diferencia de los fariseos, los discípulos de Jesús, vamos a ver, tuvieron tres actitudes que están implícitas y que nos van a ayudar a considerar nuestro corazón frente a la misión que la iglesia tiene. Una primera actitud, lo vemos en versículo 16, que dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Primera actitud está en el hecho de que los discípulos fueron a donde Jesús les dijo que fueran. De hecho, se los había dicho antes, capítulo 26 ahí de Mateo, versículo 32, dice: pero después que haya resucitado, Jesús ya les estaba anunciando que iba a resucitar, iré delante de vosotros a Galilea. Iré delante de vosotros a Galilea. Capítulo 28, en el que estamos ahora, pero antes de esto, los ángeles, cuando se encuentran con las mujeres, después de la resurrección, versículo 7, 28, 7, les dice, los ángeles están hablando: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Jesús ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Y más adelante Jesús se encuentra con estas mujeres en el camino. Y versículo 10 les dice: entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Ahí es el lugar donde Jesús le había dicho que tenían que ir, y ahí estaban los discípulos. Esta es la primera actitud, estaban disponibles para ello. Fueron a donde Jesús les dijo que tenían que ir. Hay casos en la Biblia en donde podemos ver esta actitud de disponibilidad, y es muy importante. Isaías, por ejemplo, el profeta Isaías respondió con esa disponibilidad cuando, recuerdan Isaías 6, no lo vamos a leer, pero en Isaías 6 él se encuentra con la majestad de Dios, con la santidad de Dios. Y se postra, pues se da cuenta de que está en problemas. El judío, cuando se encontraba con Dios cara a cara, sabía que iba a morir, porque Dios es muy santo para que este pecador lo pueda ver. Y Isaías reconoció eso, dice: no, acá estoy frito, diríamos nosotros, estoy frito, no puedo verlo a Dios. Y sin embargo Dios se encarga de limpiar al profeta, precioso, porque hay una imagen ahí de un ángel que se acerca con un carbón encendido y lo purifica. Y en Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Isaías está hablando: heme aquí, envíame a mí. Esa es la disponibilidad. Hubo más adelante, en el Nuevo Testamento, un discípulo, Ananías. Aparece una sola vez, Ananías, interesante, en Hechos 9. Y él respondió de la misma manera: heme aquí, cuando se lo mandó a Ananías a ir a buscar a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era el asesino de cristianos. Imagínense el miedo de Ananías y la dificultad, ¿no? Y él dijo: heme aquí. Ninguno de estos hombres y ningún cristiano en toda la historia que el Señor haya llamado, lo ha llamado por sus méritos. No, eso no existe. Y lo vemos en la Biblia también. Estos discípulos estaban
Incluso si usted lee toda esa parte de Mateo, estaban confundidos realmente, estaban con dudas, eran débiles. Ahí mismo en el pasaje, en versículo 17, que cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, dice. Esa era la actitud, estaban temerosos ante todo esto, había como una incertidumbre. Pero ¿sabe qué? Estaban donde Jesús les había ordenado. Eso es muy importante. Más allá de su debilidad, más allá de sus resabios de pecado que lleva en su vida, eso no lo excusa a desobedecer al Señor. Usted tiene que hacer lo que Dios le dice que haga en su vida. Yo tengo que hacer lo que Dios me dice que haga en mi vida, más allá de mis limitaciones, que son muchas. Pero tenemos que estar donde Jesús está y donde Él ordena. Todo esto comenzó acá en esta gran comisión con la disposición de los discípulos, pero vemos también una actitud, versículo 17, de adoración. Y cuando le vieron, le adoraron, dice. Porque una persona puede obviamente estar a disposición, puede tener habilidades, puede tener dones, puede tener talento, puede tener incluso ser bien intencionado en lo que hace. Pero si no adora a Dios con su vida, no sirve para nada. Puede ser un gran religioso, pero si no ama al Señor con todo su corazón, no va a servirle de manera genuina, porque para esa persona Cristo no es valioso. Él es valioso, pero Cristo no es valioso. Pero estos hombres le vieron y le adoraron, dice. En el momento que le vieron, le adoraron. Imagínese el milagro de la resurrección frente a ellos. Y obviamente, si usted, vamos a ir a Puerto Madryn con los hermanos, imagínese si llegamos y nos salta una de esas, no los vemos en películas, ¿no? O en la tele, yo nunca lo vi, una de esas ballenas, ¿no? Pues la época, diríamos, asombro, ¿no? Por lo tremendo es. Bueno, acá los discípulos estaban viendo al Señor resucitado. El asombro. Y le adoraron, dice. El que hace unas horas lo habían visto en la cruz, ya no estaba en la cruz. Estaba totalmente cambiado. Y con toda la autoridad y con todo el poder delante de ellos. Y le adoraron. Porque Cristo era valioso. Imagínense el lapso, ¿no? Entre la cruz y este momento, el momento de dolor, de ausencia del Señor. Qué tremendo. Y ahora aparece. Y le vieron y le adoraron. El reconocimiento de la grandeza de Dios y obviamente la reacción que eso provoca. Obviamente. La palabra es proskineo. Le adoraron, se postraron en reverencia ante la presencia glorificada de nuestro Señor. Tremendo. Pero es interesante, porque los evangelios, uno se da cuenta que también muestra la realidad. Algunos dudaban, dice. Ahí vemos nuestra imperfección. Algunos dudaban. No se nos dice mucho más, no se identifica quiénes eran los que dudaban. Por otros evangelios podemos saber quizás quiénes eran o quién era el que dudaba. Pero el término algunos dudaban no se refiere a incredulidad. No habla de incredulidad, no eran incrédulos. Eran personas temerosas. Personas que imagínense, ¿no? Ante la cruz, ante los fariseos persiguiendo a todos, ante estos soldados que habían recibido dinero y decían mentiras. Imagínense la incertidumbre, las dudas. Habla más bien de un vacilar, de dudar, pero no de incredulidad. No eran incrédulos, porque le adoraban, estaban ahí adorándole. Y esto es algo importante. Acá sacamos un principio importante, que la resurrección de Jesús no transformó inmediatamente el corazón de esas personas, ¿no? Eso es muy importante. No es que la resurrección de Jesús cambió instantáneamente a estos hombres de poca fe, a estos hombres de entendimiento vacilante, en gigantes espirituales, no es inmediatamente.
Y de hecho más adelante, si usted lee en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, era necesario que el Espíritu Santo viniera y les diera el poder para ser testigos. Pero no fue instantáneo, no es que dudaban, pero sí eran personas disponibles para el Señor, estaban disponibles. Le amaban al Señor, le adoraban, pero además eran discípulos sumisos. Fíjese que escucharon al Señor decir en versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes de afirmar el mandato que vemos en versículos 19 y 20, lo que hace el Señor acá es establecer su autoridad divina. Él es la autoridad, Él es el que puede ordenar y lo hace de una manera amorosa, compasiva, acercándose a ellos. Les dijo estas palabras. Y vemos la sumisión a la voluntad de Dios y a esta humildad que tienen los discípulos, porque después vemos en Hechos, ¿no?, que cumplieron con esto. No lo vemos acá en el pasaje, pero si usted quiere leer en su casa y enterarse qué pasó después de Mateo 28, lea Hechos de los Apóstoles y va a ver que estos discípulos obedecieron, se sometieron a la voluntad de Dios, fueron humildes ante el Señor, porque es la actitud normal del creyente frente a la autoridad de Dios y su palabra. Frente a la autoridad de Dios, el creyente no puede ponerse a argumentar o decirle al Señor, no me cierra, Señor, ¿no te parece si lo hacemos? No, el Señor lo mandó en su palabra, ya está así. Él tiene toda la autoridad, tiene toda la potestad, dice. Potestad es la libertad de hablar, de actuar, de ordenar como Dios desea. Si Dios dice algo en su palabra, el creyente lo tiene que hacer como está en su palabra. Y solamente el Señor tiene esta prerrogativa de ordenar las cosas, porque Él tiene toda potestad. No podemos ponernos a discutir. Nadie tiene esta autoridad. Él, además de que tiene esta potestad, dice que Él la tiene toda. Toda potestad me ha sido dada. Toda es plena, es absoluta, es continua, es de manera universal, se me ha dado en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad la tiene el Señor Jesucristo. Nadie tiene esta autoridad. Ningún cristiano en la historia tiene esta autoridad, ningún pastor en la historia tiene esta autoridad. Solamente el Señor, a través de su palabra, tiene esta autoridad. Y frente a esto, mi hermano, no es opcional. No es opcional para el cristiano ser o no ser sumiso, hacer o no hacer lo que el Señor manda o no manda en su palabra. Para el cristiano no hay una opción, no es negociable, no es que podemos adaptar lo que el Señor dice a mis necesidades. No, es mi vida la que tiene que rendirse ante la autoridad del Señor Jesucristo, porque Él es el buen pastor y Él es el que manda, el que tiene toda autoridad. No es que puedo adaptar o negociar con el Señor en mis intereses, o si tengo una agenda súper ocupada, y bueno, Señor, discúlpame, pero no tengo tiempo para vos. No es que mi vida y mis planes son más importantes que lo que el Señor manda. No es así. Mi vida sofisticada en comparación a los planes de Dios es un circo, lo mío, en comparación con lo que el Señor ha hecho. Para el creyente verdadero, los planes de Dios son todo. Por eso la misión que Dios les está dando a los discípulos acá es todo lo que tenían que hacer. No había que ponerse a estructurar ideas geniales. No, esto es lo que tienen que hacer. Vayan y hagan esto. Y si Dios ordena algo, uno lo hace. En este caso, versículos 19 y 20. Un autor, J.C. Ryle, dice: si un hombre no siente el deseo de anunciar el Evangelio a todo el mundo, no estaría fuera de lugar poner en duda si él mismo conoce su valor. Por eso la autoridad del Mesías resucitado acá,
que se destaca en este versículo 18. Fíjese que empieza como una serie de palabras, dice toda potestad, hablando de completo, ¿no? Esto es completo. Toda potestad, versículo 19, todas las naciones, versículo 20, todas las cosas que os he mandado, y versículo 20 también al final, todos los días. Toda. Es como que se repite esa frase para marcar lo completo de este mandato. No es que la autoridad de Jesús se completó, Él tiene autoridad desde la eternidad, y eso es innegable. Pero lo que sí, a partir de la cruz, las esferas donde Él ejerce esa autoridad absoluta se expanden. Fíjese cómo Pablo lo dice en Colosenses. Acompáñeme. Colosenses, capítulo 1. Colosenses. Capítulo 1. Pablo habla justamente de esta autoridad y de esta preeminencia de Cristo, de esta innegable autoridad del Señor, pero cómo se expande en esferas a partir de la cruz, a partir de su entrega en la cruz. Dice versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí está, a partir del derramamiento de la sangre de su cruz, las esferas donde esta autoridad absoluta que tiene el Señor Jesucristo ha llegado a otros lugares donde antes ni siquiera ningún judío podía entender. Cristo es el Rey mediador. Dice un autor, este ejercicio bien definido de la autoridad le es dado a Jesús como vindicación culminante de su humillación. Es decir, recuerda Filipenses capítulo 2, si no lo recuerda, léalo en casa, anótelo. Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5 al 11 habla de la humillación de Jesús, pero cómo a partir de esa humillación Dios lo exaltó. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y entonces la cruz marca un punto de inflexión en la historia redentora. Ahora el reino del Mesías, anunciado a lo largo de Mateo, lo que está haciendo acá es amanecer con un nuevo poder. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Y entonces ahora hace sentido este mandato en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos. El que tiene autoridad nos manda, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Solo cuando las actitudes que vimos antes de disponibilidad, de adoración, de sumisión, que un hijo de Dios tiene hacia el Señor, es que es posible que alguien obedezca al Señor. Este mandato acá lo va a obedecer alguien que está disponible, que ama al Señor y que se somete a la autoridad del Señor. Y este es el mandato expreso, versículo 19. Además, es interesante porque el Señor no solamente tiene la autoridad de mandarnos, sino que el creyente tiene la confianza de cumplir este mandato, porque es el Señor el que lo ha mandado. Si Él tiene toda autoridad, y si Él me manda a hacer esto,
Es ridículo negarme, ¿se da cuenta? Negarse como cristiano o negarnos como iglesia a obedecer este mandato, no solo es restarle importancia al mandato explícito del Señor Jesucristo, el cual obviamente estaríamos desobedeciendo, ¿no? Sino que además estaríamos desacreditando la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Porque Él dijo, toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, como consecuencia, porque yo soy el que tengo autoridad, vayan y hagan esto. Entonces, no obedecer a lo que hay que hacer es directamente desacreditar el mandato y además desacreditar la autoridad de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, desconfiar de sus palabras. Desconfiar de sus palabras. Y fíjese, hay 3 participios ahí. Id, bautizarlos y enseñarles, oyendo, bautizando y enseñándoles, que están dominados, y es muy interesante acá. Hay un verbo en imperativo, los verbos siempre lo explicamos, ¿no? Los verbos imperativos son cosas obligatorias, porque imperan, de eso se refiere, el imperativo. Y acá el imperativo es, haced discípulos. Ese es el imperativo, interesante. Y el imperativo marca el mandato, dijimos, y entonces toda la oración cobra fuerza de mandato natural, ¿no? Para los creyentes. Ir, hacer discípulos, ese es el imperativo. El hacer discípulos se refiere justamente a hacer personas, no lo puede hacer uno. Eso sépalo, es Dios el que salva al pecador. Nosotros lo que hacemos es predicar el Evangelio. Y a través del Evangelio la persona se salva. Y a través del Evangelio la persona aprende y empieza a crecer, porque el verdadero creyente crece. Eso también es importante aclarar. Son personas que ponen su confianza en Cristo y le siguen. Esos son discípulos. Los que confían en Jesús y siguen a Jesús. No es que siguen otra cosa. No es que el Señor los salva y los deja, bueno, arréglense. No, el Señor Jesús se los dijo en Juan, no lo busque, se los leo. Juan capítulo, si me acuerdo, capítulo 8 creo que era, versículo 31. A los judíos que habían creído en Él, les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, el que persevera en la palabra de Dios, el que se afirma en la palabra de Dios, ese va a ser un discípulo. Ese es un discípulo. Y antes les habló a los que no creían. Acá les habló a los que creían. Y antes, en capítulo 6, versículo 64, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús le dice, hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, interesante, volvieron atrás y ya no andaban con él. Es decir, esos discípulos no eran discípulos, pues ya no le seguían a Jesús. Y esa aclaración muy importante. Ninguno puede ir a Jesucristo si no le fuere dado del Padre. No es que uno decide hacerse discípulo, es Dios el que lo convence en su corazón. Predicamos el Evangelio a todos, pero entendemos que no son nuestras palabras y no somos nosotros los que podemos salvar a nadie. Es Dios el que obra a través de su Espíritu Santo y aplica el Evangelio y aplica la verdad de la palabra de Dios en el corazón de la persona. Nosotros solamente mensajeros. Y conforme vemos volviendo a Mateo 28, mientras vemos el versículo 19, fíjese que es interesante porque se ha dado cuenta que el Señor acá no nos manda a predicar el Evangelio solamente, a ser creyentes, que eso es lo que se ha acostumbrado en en estas últimas décadas, a ser creyentes, ir y predicar el Evangelio para que conozcan a Jesús. Pero no es el mandato de la Gran Comisión. ¿Cuál es el imperativo? Lo dijimos recién. Haced discípulos. Ir y haced discípulos. Hagan seguidores de este Rey que tiene toda la autoridad.
y que ha dicho: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, haced seguidores míos, no creyentes, vacilantes que andan boyando por el mundo y no creen en nada en realidad, porque no están dispuestos a seguir a Jesús. Vayan y hagan seguidores de Jesús, seguidores de este gran rey que anuncia Mateo. Haced discípulos. Una persona, me animo a decir, una persona que no es discípulo, no es salvo. Es fuerte la frase, porque venimos acostumbrados a un cristianismo tan light, tan liviano, pero un discípulo que sigue a Cristo es un verdadero creyente. Pero una persona que dice ser creyente, pero no es discípulo, no es un creyente. No se engañe, por favor. Porque el discípulo es cristiano y sigue a Cristo. Cuando alguien se arrepiente y cree en la obra de Cristo, Dios le salva y le hace morada con el Espíritu Santo en su vida, y de inmediato se convierte en un discípulo. El cristiano es sinónimo de discípulo. ¿Se da cuenta? Porque el cristiano sigue a Cristo. No. Eso del discipulado es para otros. O el ser discípulo de Cristo es para otro nivel. No hay niveles de cristianos. O se es o no es. Es así. La Biblia declara con claridad, no hay grises. Es blanco o es negro. No ser discípulo significa no solo no seguir a Jesús, sino que no pertenece a Cristo, porque no le sigue. No le sigue. Algunos incluso creen eso de recibir a Jesús como su Salvador y después lo hago mi Señor. No, después que empiezo a crecer, lo voy a hacer mi Señor, como si nosotros pudiéramos manejar eso. Pero esas categorías no están en la Biblia. Esa idea no está en la Biblia. ¿Sabe qué, mi hermano? Lo que expresa el Señor Jesús, que el costo del discipulado es bien alto. Es muy alto. Es muy alto. Por eso el Señor Jesús habló en Lucas, capítulo 14. Y esto también son palabras son pasajes que tratamos de evitarlos, porque son... Y por eso al Señor Jesús, cuando lo crucificaron, fueron pocos los que quedaron, ¿se dio cuenta? En la cruz. Fueron muy pocos. Pero fíjese, en capítulo 14 de Lucas, en este contraste con la cruz, dice versículo 25, grandes multitudes iban con él. Qué lindo, ¿no? En una iglesia de 3.000, 4.000, 5.000 personas. Grandes multitudes le seguían. Y volviéndose Jesús, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Y da dos, no lo vamos a leer, dos ilustraciones. Quien edifica una torre y no hace bien los cálculos, y el que va a una guerra y no calcula bien la cantidad de soldados que tiene. Concluye Jesús en versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿De qué está hablando acá Jesús? De despojarse de todo y hacer un voto de pobreza o irse y dejar a la familia. Bueno, algunos lo interpretaron así, mal por ellos. Lo que está hablando Jesús acá está hablando del corazón. Del corazón. Si usted ama algo más que a Jesucristo, no está renunciando a todo. Eso está diciendo Jesús. Si el corazón del creyente no está enfocado y amando, y como tenían estos discípulos esta actitud de adoración, de postrarse y obedecer al Señor, no va a durar mucho. Lamentablemente.
porque no siguen a Cristo. El costo es alto. Y estos discípulos seguían a Jesús y además de seguir a Jesús, hacían otros discípulos. Y esto implica, fíjese acá, 3 verbos que nos hablan de la forma de hacer discípulo: ir, yendo, bautizando y enseñando. La iglesia no puede esperar que el mundo nos venga a tocar la puerta. De eso está hablando Jesús acá. El yendo es que hay que ir al mundo, no hay que esperar. Algunos han abusado de la soberanía de Dios y dejan de predicar el Evangelio, porque dicen, no, si el Señor es soberano y Él sabe quiénes son sus ovejas, y entonces, bueno, el Señor se va a encargar de traer a sus ovejas. No, porque Jesús dice acá, vayan y hagan discípulos. Pero entonces se contradice. No. ¿Sabe por qué evangelizamos? ¿Usted sabe por qué evangelizamos? Porque Jesús lo manda. Porque Él tiene toda autoridad. Y eso es lo que hay que hacer. Usted, los chicos en casa, si papá o mamá les dice algo, lo tienen que hacer. No, es que no se tiene que poner a argumentar. No, lo tienen que hacer porque es papá y mamá, son la autoridad en la casa. Lo mismo en su trabajo. Si usted tiene jefe y tiene una autoridad, si su jefe le dice haga esto o aquello, hágalo. No, pero mi jefe no tiene razón. No importa, hágalo, es la autoridad. Acá es lo mismo. Acá Jesús manda algo a los discípulos. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y fíjese, entonces, como no van a venir a tocar las puertas, Romanos 3:11, ¿no? Dice que no hay quien busque a Dios. No hay nadie que busque a Dios. Es Dios el que busca al pecador. Entonces, como no hay quien busque, imitamos a Dios en este sentido. Dios se encarnó en Jesucristo y vino a buscar al pecador. Y así, de esa misma forma, tenemos que ir al pecador y predicarle el Evangelio. Y una vez que los discipulamos también, guiarlos en la obediencia al Señor, identificarlos, que se vean identificados con Cristo, ¿sí? Y de qué manera damos testimonio de que estamos unidos a Cristo, de que estamos unidos a su cuerpo, que es la iglesia, muy importante, a través del bautismo, como dice acá. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos. Esa es la forma. Muy importante, porque el bautismo no era una ceremonia bonita, en donde estaba decorado de cierta forma el salón, en donde invitaban a los familiares. Me animo a decir todo lo contrario, porque el que se bautizaba se estaba jugando la cabeza, porque se estaba identificando con un rey que no era el César en el Imperio Romano, y estaba diciendo, yo sigo a Cristo, este es mi Señor, mi Curios, este es al que sigo, y si me cuesta la vida, y bueno, para ellos era muy difícil, muy difícil. Un ejemplo de esto es Primera de Pedro, léalo en su casa. Primera de Pedro, le habla Pedro a creyentes que habían perdido todo, dispersos, dice, dispersos en toda Asia Menor. Habían perdido lo que realmente tenían en su corazón incluso, a sus familias, a sus trabajos. Habían perdido todo por amor al Señor. ¿Por qué? Porque se habían bautizado. Interesante. Hoy alguien se bautiza y no sé si pasa por eso. Obviamente el bautismo no tiene un poder salvífico, no salva a nadie. El bautismo es un símbolo, es una ceremonia, es un símbolo. Porque todo el que es salvo, obviamente sabe que es salvo por la gracia de Dios, no por un bautismo. Pero sí, el bautismo es una señal de identidad. Como discípulo me identifico con Cristo. Entonces esto no es opcional, y por eso Jesús lo manda acá, a ir y a ser discípulos bautizándolos. ¿Cómo sabemos que ha ocurrido la salvación realmente en una persona? Bueno, porque quiere obedecer al Señor. Y el bautismo justamente es un primer paso de obediencia, de querer identificarse en este caminar perseverante con Cristo. Me quiero identificar con Cristo de esta manera. Y finalmente dice, hay que enseñarles a guardar todas las cosas que Él ha mandado. Porque la iglesia, como dijimos antes, no fue mandada a convertir gente solamente, a ser creyentes. No. La iglesia fue mandada a discipular personas para que obedezcan
a aquel que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿Se da cuenta? Esta es la misión de la iglesia. Esto es lo que hay que hacer. Por eso estudiar la palabra de Dios, entenderla, obedecer todo el consejo de Dios, es algo que todo discípulo del Señor hace de por vida. De por vida. No es que terminé mi diplomatura en teología y listo. No estudio más. Porque ya está, ya estoy recibido. No. De hecho, los que están en medicina, es un ejemplo, ¿no? Los que están en las fuerzas tienen que seguir, porque las leyes van cambiando y tienen que seguir estudiando. Sabe que conocer a Dios es infinito y de hecho vamos a seguir conociéndolo en la gloria. Y entonces imagínense, comparado, ¿no? Muy, muy opuesto. Necesitamos seguir toda la vida y por eso el Señor Jesús en Juan, no lo busque, se lo leo, Juan capítulo 14, en versículo 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y el opuesto, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es muy claro el Señor Jesús. El que guarda la palabra de Dios, y este guardar es el mismo guardar que usa en Mateo 28, la misma palabra. No habla de encajonar. No es guardarla, archivarla. No es esa forma. La palabra habla de obedecer. Habla de conformar mi vida a las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús dice tal cosa, bueno, yo conformo mi vida a lo que el Señor manda. Eso es guardar. Por eso hay que enseñarles a los discípulos a que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Y el contraste es interesante porque también está el tema de amar a Dios. El que ama a Dios va a guardar su palabra, naturalmente. Porque obviamente si alguien quiere conocer a Dios o quiere conocer el objeto de su amor, siempre hacemos ese ejemplo, ¿no? Cuando usted se puso de novio, los que están casados, ¿no? Buscó conocer a su futura esposa y quería saber todo, qué color le gustaba, qué no le gustaba, quería saber todo. Si usted ama a Dios, sea diligente en conocer quién es ese Dios a través de su palabra. Por eso mi palabra guardará, va a conformar su vida y va a hacer eso. No estamos, mi hermano, para entretener a la gente. No estamos para satisfacer la curiosidad de nadie. Si usted está buscando una iglesia en donde le respondan a sus curiosidades o lo entretengan, bueno, yo lamento decirle que Iglesia Bíblica Junín de los Andes no va por ahí. No va por ahí. Predicamos el Evangelio, hacemos discípulos, enseñamos la verdad de la palabra de Dios. Claro, obviamente no todo cristiano es, como dice 1 Timoteo 3, apto para enseñar. Pero sí creemos, como dice 1 Corintios 12, que todo creyente es parte de ese cuerpo y como parte funcional de ese cuerpo, todos estamos comprometidos y promovemos el ministerio de la predicación de la palabra de alguna manera. Lo hacemos para que sí, se hagan discípulos y también para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para eso promovemos la predicación de la palabra. Para que guarden todas las cosas, como dice acá, que Él ha mandado. Como dijimos, obedecer, conformar la vida de uno, querer ser como Él, querer imitar a Cristo. No, pero eso es muy alto, querer ser como Cristo. No, pero es lo que nos manda su palabra y es lo que Dios quiere hacer con los creyentes, formar la imagen de Cristo en los creyentes y cumplir sus mandatos. Por eso dijimos en la idea, el creyente que desea glorificar al Señor va a honrar su voluntad haciendo discípulos o discipulando. Ahora, y como último, no que voy a terminar, como último punto, tercero,
Porque son importantes, estos elementos son muy importantes. Las actitudes correctas, la obediencia al mandato, todo esto es útil y muy bueno. Ahora, es inútil si no tenemos el poder y la presencia del Señor permanentemente al lado nuestro. Por eso, en tercer lugar, necesitamos el poder y la presencia del Señor para hacer lo que hay que hacer. Sin el Señor, separados de Él, no podemos hacer nada. Sin el poder de Cristo, que obra en nosotros y a través de nosotros, todo lo que la iglesia quiera hacer en este mundo es inútil. Es inútil. Es inútil. Es dejar de lado lo más importante, lo central, que es la autoridad de este rey que viene anunciando. Por eso Pablo puede decir en Colosenses, capítulo 1 de Colosenses, sobre el final del capítulo 1, dice lo siguiente. Hablando de Jesucristo, dice: a quien anunciamos, versículo 28, 1:28 de Colosenses, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual, y escuche cómo lo expresa Pablo, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la potencia de Jesucristo, la cual actúa poderosamente en mí. Ahí está. Que no puedo hacer todo lo que quiera hacer. Si lo hago separado de Jesucristo, es inútil. Es en la carne. Y se termina rápido. Es empezar. Podemos lograr cosas, obviamente. En nuestra carne podemos lograr cosas. Podemos sostenerlo por un tiempo. Pero no tener la aprobación del Señor en eso es realmente triste. Que la iglesia no siga a Jesucristo y haga las cosas según la voluntad del Señor en su palabra es realmente triste. Y con el tiempo se termina. Seríamos como cristianos entusiastas. ¿Ha visto esas personas? Entusiastas que la agarran, quieren hacer un montón de cosas al principio de conocer. Y poco a poco se van apagando. ¿Por qué? Porque hay un tema de entusiasmo y lo que los entusiasma es hacer cosas, pero no servir al Señor. Por eso necesitamos el poder del Señor que nos sostiene. Él nos sostiene. ¿Cómo sabemos que tenemos la aprobación del Señor y la ayuda del Señor? Bueno, si buscamos la voluntad bíblica, la voluntad de su palabra, lo que Él manda. Y tenemos esta promesa preciosa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Amén? Amén. Él está con los creyentes todos los días. Su presencia permanente, mi hermano. ¿Se da cuenta? Ese he aquí, muy interesante, esto es técnico, ¿no? Pero es una conjunción imperativa, dice. Es como, no es un verbo imperativo, pero es una conjunción como de orden. Es aquí yo estoy con ustedes. ¿Qué es lo importante en todo esto? Que Él esté. Es más, la frase se podría traducir: yo mismo estoy. Es como que Jesús está diciendo, está apuntando a Él mismo. Yo mismo estoy con ustedes. Tiene más fuerza. Esto es lo más importante. Que el Cristo resucitado, que el eterno Señor está con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿No le parece importante eso? ¿Usted quiere hacer algo en su vida como creyente? ¿Dónde está Jesús en su vida? ¿Quiere hacer cosas sin depender del Señor y de su palabra? Bueno, hágalas. Pero va a durar poco. Es precioso, porque acá el Evangelio termina no solo con el mandato, con la gran comisión, sino con la promesa de la presencia fortalecedora de Jesús en medio de la obediencia al mandato. ¿Cómo va a cumplir el mandato si no tiene la fortaleza del Señor? No lo va a poder hacer. Y no, acá no está diciendo Jesús: yo estoy con ustedes todos los días para
que miramos el horizonte y contemplativamente, sí, el Señor está con nosotros. No, el Señor está diciendo, estoy con ustedes. Está con nosotros, el Espíritu Santo haciendo morada, y Él está con nosotros diariamente, literalmente. Cristo está con sus discípulos, sosteniéndolos, fortaleciéndolos, ayudándolos para llevar adelante lo que hay que hacer. Es tremendo porque entre este periodo de la Gran Comisión y hasta que el Señor vuelva, tenemos un periodo que no sabemos, nadie sabe cuándo va a volver el Señor. Va a volver, pero nadie sabe. No se ponga a hacer cuentas, por favor. No caiga en esa. Pero mientras tanto, sin importar cuál sea la duración, ese es el tiempo de la misión de la iglesia. Ese es el tiempo también del disfrute preliminar de la presencia del Señor. Él está con nosotros todos los días. Algunos desean, no, yo anhelo que el Señor vuelva y todo esto se termine. Y acá dice Mateo 28, yo estoy todos los días. No tenés que esperar a que vuelva. Sí, voy a volver físicamente para establecer justicia y para poner fin a la maldad. Pero yo estoy con ustedes, mis ovejas, todos los días, hasta el fin del mundo. Va a haber un fin del mundo, pero yo estoy con los creyentes todos los días. Todos los días. No tienen que solamente anhelar la venida. Tienen que, sí, como dice Pablo ahí en 1 Timoteo, hay que echar mano de la vida eterna, mirando a la eternidad, pero sabiendo que Jesús está todos los días. Como diríamos, todos los santos días. Claro que sí, todos los días. Está el Señor con su pueblo. Y termina el Evangelio de Mateo con esta expectativa de continuar la misión. Todo Mateo, si usted lo lee, tiene diferentes bloques, y cada bloque empieza con acciones de Jesús, termina con enseñanzas y así, tiene esa dinámica. Muy interesante el Evangelio de Mateo, pero acá no termina así. Termina con la pasión, con la crucifixión, con la resurrección del Señor y con el encargo para los discípulos, para que continúen ese mismo ministerio que Jesús tenía, a la luz de la cruz, a la luz de la tumba vacía y de la exaltación del Señor. ¿Por qué? Porque toda potestad la ha sido dada. Y en este sentido, la historia a partir de acá la podemos rastrear gracias a la fidelidad de aquellos que han sido obedientes, que han estado disponibles, que han sido sumisos al Señor Jesucristo en diferentes iglesias locales a lo largo de la historia. ¿Cómo le llegó el Evangelio a usted? Por alguien que estuvo disponible y obedeció al Señor. Y fue y le llevó el Evangelio. Piense en estas cosas, mi hermano. Reflexione en su casa, en su intimidad, honestamente, delante de Dios, cómo está su disponibilidad para con Dios. ¿Cómo está su disponibilidad? A la luz de esta comisión, ¿cómo es su sumisión a lo que el Señor manda? Pero aún más importante, ¿cómo está mi corazón, su corazón con Dios con respecto a la adoración a nuestro Dios? ¿Cómo le estamos amando? Claro, son cosas que, como vemos en los discípulos, no están a la perfección. Pero ¿estoy echando mano de la vida eterna? ¿Estoy enfocado en eso? ¿O hay algo en su corazón que lo está atando y no le deja servir al Señor con limpia conciencia? ¿En qué cosas es diligente en su vida? ¿Qué le apasiona? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le llena de ansiedad? ¿Qué lo tiene enfocado o desenfocado? Eso de manera personal, pero pensando en iglesia, en la iglesia local como cuerpo. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Estamos haciendo lo que tenemos que hacer o estamos ocupados en cosas que no tenemos que estar ocupados? Es para pensar, ¿qué nos mueve? Como dice Pablo en 2 Corintios 5, somos embajadores en nombre de Cristo. Y por eso le pedimos, le rogamos al mundo, reconcíliense con Dios. Hay gente que necesita o quiere tener un ministerio. Sabe que Dios le ha dado un ministerio, ese ministerio, el de la reconciliación. Tenemos ese ministerio de la reconciliación.
No quiera darle al Señor las obras de su vida. No ande buscando becerros de oro, no ande adorando a otros dioses. No cante con lágrimas acá y después se va a su casa y su vida sigue igual. El emocionalismo es muy bonito, pero el Señor conoce nuestros corazones, ¿no? No hay que ser. El Señor nos conoce. Por eso es importante preguntarse estas cosas delante del Señor. Humillémonos delante de aquel que realmente tiene toda potestad, pero que también ha prometido estar con la iglesia siempre. Eso es muy importante. Las demás cosas en la vida del cristiano son basura, como Pablo lo dice, ¿no? Es todo basura. Quizá podemos categorizarla como pasatiempo, pero esta disposición, esta obediencia al Señor es la vida de uno, porque el Señor nos ha comprado. Por eso dijimos antes, el costo del discipulado es alto. El costo de seguir a Cristo es alto. Y si no está dispuesto a pagar el costo del discipulado, no se engañe. Por eso, mi amigo, si usted no es cristiano, bueno, no lo vamos a engañar. Si usted no es cristiano, seguir a Cristo, dijimos, y el costo del discipulado es alto. Pero sepa también que su condición actual, si usted no es cristiano, es terrible. Es terrible porque Dios dice en su palabra que usted en este momento sin Cristo es un esclavo del pecado. Está muerto en sus delitos y pecados. Y además su destino es el infierno, la condenación. No hay otro destino, no hay un purgatorio, no hay una zona ahí gris que puede solucionar o negociar alguna cosita. No, con Dios no hay grises. Y lo más triste es que no hay nada que usted pueda hacer para cambiar esa condición. Es Dios, sí. Es Dios el único que puede transformar su vida si usted se arrepiente y cree en Jesucristo. Si usted se arrepiente y cree en la obra de Jesucristo y cree en aquel que vivió de manera perfecta para morir la muerte que usted y yo merecíamos. Ahí, en ese momento, si usted cree y se arrepiente y va a Cristo, el Señor le va a perdonar sus pecados. Le va a cambiar el corazón. Por eso, si usted no conoce a Jesucristo, corra a Cristo. Corra, por favor. No se quede ahí en sus argumentos o pensando, no, Dios dice que usted es un pecador que está muy distante a Dios. Entonces necesita ir al único punto de solución que Dios ha dado, que es la cruz de Cristo. Tiene que ir ahí. Por eso arrepiéntase y crea en Jesucristo. Crea en aquel que dio su vida para perdonar al pecador. Y ahora si el Señor realmente cambia su corazón y le da esa vida y le perdona y usted se da cuenta que realmente el Señor es Señor de su vida, entonces dígale al Señor, Señor, quiero obedecerte, quiero seguirte, quiero ser tu discípulo, quiero ser un cristiano verdadero, no uno de etiqueta, o de domingo, quiero seguirte y quiero obedecerte, como dice J.C. Ryle, y cito, Cristo es quien tiene las llaves de la muerte y del infierno. Cristo es el que tiene esa llave. Cristo es quien ha sido ungido como el único sacerdote que puede perdonar a los pecadores. Cristo es la única fuente de agua viva en la que podemos lavarnos. Cristo es el único príncipe y salvador que puede conceder el arrepentimiento y la remisión de pecados. En Él habita toda la plenitud. Él es el camino, Él es la puerta, Él es la luz, Él es la vida, Él es el buen pastor. Él es el altar de nuestro refugio. Por eso 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Acá no hay grises. Fin de la cita. ¿Usted tiene a Cristo? ¿Y Cristo lo tiene a usted? ¿Está unido a Cristo? ¿Ama a Cristo? ¿Y aborrece su condición de pecado?
Por eso, amigo, si usted no tiene a Cristo, arrepiéntase de esa condición y vaya antes que sea tarde. Antes que sea tarde. Pero para los creyentes, para los que hemos confiado en esta obra de Jesucristo, Matthew Henry termina diciendo sobre este pasaje hermoso. Y con esto termino. Ahora sí. Escuche, esto es hermoso. Dice Matthew Henry, finalmente, en la Biblia tenemos dos grandes despedidas de Cristo a su iglesia. Y en ambas hay palabras de aliento. La primera la tenemos aquí, en Mateo 28. He aquí estoy con vosotros, todos los días. Los dejo, pero me quedo. La otra está en Apocalipsis 22:20. Ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Y dice Matthew Henry, Jesucristo no se marchó enojado, se marchó por amor. Y con este amor hemos de mantener la comunión con Él y estar siempre en expectación tensa, esperándolo, pero gozosa. Tensa, pero gozosa de su pronto regreso. Como Juan, hemos de decirle, sí ven, Señor Jesús. Y mientras le esperamos, mis hermanos, como pusimos de título en nuestra predicación de hoy, hagamos lo que tenemos que hacer. Hasta que Él venga, hagamos lo que tenemos que hacer. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por la claridad de tu palabra. Entendemos que hay cosas difíciles en las Escrituras, pero todo lo que se refiere a la salvación de nuestras almas y a los mandatos claros para aquellos que somos tus hijos, Señor, no tenemos duda. Y no queremos ser irreverentes delante de ti, poniéndonos a argumentar acerca de estas cosas. Tu iglesia, tus ovejas, tienen un claro mandato de ir y hacer discípulos. Pero también aquellos que no te conocen, Señor, tienen una clara advertencia de que tu justicia un día va a ser plena y verdadera. Y si no se han arrepentido hasta ese momento, Padre, el destino que les espera es desesperanzador, es terrible. Por eso, mi Dios, danos la confianza, el coraje que necesitamos para seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Predicar a Cristo. Predicar que Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y por eso le obedecemos. Por eso le seguimos. E invitamos a muchos a que le sigan, a que le amen, que se arrepientan y crean que el único medio para llegar a ti, nuestro Dios, es por medio de Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por medio de Él, aquellos que no creen, pueden recibir no solo vida eterna, sino también perdón de pecados. Un corazón nuevo, un corazón que les lata y sientan y amen a este Jesucristo exaltado, que ha resucitado para justificarnos delante de ti. No habría otra forma de hacerlo. Esto ha sido tu mente y tu amor para con pecadores que no merecíamos en absoluto nada de estas cosas, y por eso proclamamos lo que ha cambiado nuestras vidas, Señor, y rogamos bajo este ministerio de la reconciliación, les rogamos a aquellos que no creen, reconcílense con Dios por medio de Cristo antes que sea demasiado tarde. En aquel momento no va a haber excusas, no va a haber argumentos, no va a haber nada que hacer. Y en este tiempo de gracia, Señor,
Llévalos a la cruz, Padre, por favor. Arrástralos al único lugar donde van a recibir la vida de Cristo en ellos, Señor. La unión con Cristo y poder formar parte de tu iglesia, Señor. Gracias por todas estas cosas. Gracias por esta comisión que nos has dado, porque enfoca nuestras vidas a hacer lo que tenemos que hacer y a no distraernos en cosas que quizás nos hagan perder el tiempo e incluso llevarnos a desobedecerte, Señor. Por favor, cuida a tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.